Es Elena Ollaga y yo creo que es la persona que más sabe de maíces y la que más sabe de cereales con destino snacks, por lo menos en España yo creo que una de las que más. Tenemos la suerte de tenerla aquí y bueno, pues os dejo con ella. Buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, quería darle las gracias a Riegos del Alto Aragón por habernos invitado a participar en estas jornadas. Me parece interesantísimo. Todos los años intentamos venir como escuchantes y este año es un honor que nos hayan convocado como ponentes. Y me parece el título, cuando me llamó Yolanda para decirme en qué consistía y luego vi el programa, me pareció súper interesante porque realmente lo que necesitamos son alternativas. ¿Cuál os va a interesar más o menos? Pues eso lo tendréis que juzgar vosotros mismos. Pero necesitamos alternativas para buscar una rentabilidad mayor a nuestros campos. Bueno, para los que no me conozcáis, porque hay gente que no me conoce, me llamo Elena Ollaga, llevo trabajando 20 años en el maíz. Empecé mi carrera profesional en el mundo de las semillas y trabajé 10 años en Pioner. Después pasé un año por la Asociación General de Productores de Maíz de España y actualmente y desde entonces estoy trabajando para el grupo empresarial de la familia Mariné desde hace 9 años. Entonces nuestro grupo se dedica al cultivo, la cosecha, la selección, el secado y el procesado de maíz localmente producido y libre de organismos modificados genéticamente para consumo humano. Todo lo que hacemos nosotros lo hacemos maíz isogénico y todo lo que utilizamos lo destinamos al consumo alimentario fundamentalmente para snacks. Estamos ubicados en Ariéstolas, que es una finca familiar que está ubicada cerquita de Monzón. Está en la salida de la autovía, en la salida número 48, y tenemos 100 kilómetros a Zaragoza y 200 kilómetros a Barcelona. Tenemos una ubicación estratégica y si alguna vez pasáis por la autovía, antes de llegar al río miráis a la izquierda y ya veréis ahí un complejo enorme de silos, pues eso somos nosotros y podéis venir a vernos cuando queráis. Realmente este grupo empresarial está formado por 4 empresas. Lo hago muy brevemente porque sé que vamos muy mal de tiempo, pero me parece importante que entendáis un poco cómo funcionamos. En primer lugar, existe una finca que se llama Finca Ariéstolas, que es propiedad de la familia Mariné y que existe desde hace muchísimos años. Cuando empezó este proyecto fue en el año 98 y resulta que aparecieron los transgénicos. Y en el año 98 aparecen los transgénicos y la industria alimentaria empieza a preocuparse porque no va a encontrar materia prima que esté libre de transgénicos. Perdón. Y entonces buscan, Liven es una empresa que está ubicada en Barcelona y que lleva toda la vida haciendo snacks, busca un socio agricultor para poder suministrarse la materia prima libre de transgénicos porque él pensaba que nunca podría conseguirlo. Y entonces empiezan a hacer maíz de palomitas desde hace 21 años. Y entonces en la finca, como ya tenían campo, empiezan a hacer experimentación, a ver si las variedades se adaptaban, qué rendimientos se podían sacar, cuál era el manejo, porque para llegar a lo que estamos haciendo hoy, que son 15.000 hectáreas de diferentes tipos de maíces que os voy a contar, pues hay que pasar por este proceso de primero no me sale, luego se me cae, luego no lo puedo cosechar, hasta tener variedades que hoy en día tenemos de 9.000 kilos por hectárea, ¿vale? Entonces, esta finca la utilizamos para, en primer lugar, ganarnos la vida, porque somos agricultores y tenemos una PAC igual que tiene todo el mundo, tenemos que cumplir con el greening, pero como tenemos una industria detrás de maíz, lógicamente hacemos todo el maíz que podemos. Tenemos 500 hectáreas de regadío y normalmente hacemos unas 400 hectáreas de maíz. Y las otras 100, pues vamos rotando con diferentes cultivos, pues para solucionar los problemas que tienen todos los agricultores, que son las resistencias de malas hierbas, o tenemos que, como os digo, cumplir con los requisitos del greening o estos otros que vosotros os conocéis. Después, la siguiente empresa que pertenece a este grupo es Amaetón, que es a la que yo pertenezco. Amaetón es una empresa que se crea para gestionar tierras y tener contacto con los agricultores para contratar maíz. O sea, nosotros necesitamos 15.000 hectáreas, podemos cultivar 500, ¿qué hacemos con el resto? Pues hablar con los agricultores, contarles nuestras condiciones comerciales para intentar que nos cultiven este maíz.
Y eso es lo que hace Amaetón. Habla con agricultores, les explica las condiciones, les aconseja qué es lo que tiene que sembrar para tener mayor rentabilidad y luego le lleva el cultivo durante todo el año y después se encarga de llevar la cosecha y entregarle el maíz una vez que está cosechado y puesto en el camión a Libenagro, que Libenagro es la tercera empresa del grupo. Libenagro es la empresa que recibe ese maíz y lo clasifica, lo seca y lo limpia para entregárselo a la industria. Esto es lo que hace Libenagro básicamente. Y por último, tenemos una semolería que está funcionando desde el año 2014 que se llama Quality Corn. Esta es la última integrante del grupo y lo que hacemos es entregarle el maíz de calidad que necesita para pelarlo, desgerminarlo y después molturarlo. Y molturarlo en diferentes granulometrías o de diferente manera para los productos finales que ahora os explicaré en qué consisten. Bueno, esto ya os lo he contado. La historia empezó en el año 98, empezamos con 6 silos de 500 toneladas para Palomitas, que es donde nace esta empresa, y poco a poco vamos ampliando. Hemos hecho maíz de Palomitas, después, como ya tenemos un contacto con la industria, nos están pidiendo que hagamos maíz blanco, después entramos con el maíz waxy, por último hacemos maíz de vítreo para la semolería y a día de hoy hemos llegado al 2019 con una capacidad de almacenamiento de 150.000 toneladas de grano. Entonces, aquí os he puesto un poco cuáles son las variedades, los tipos de maíces, mejor dicho, que estamos trabajando con contratos para los agricultores. Me parece muy importante remarcar que somos una empresa que siempre trabajamos con contrato. O sea, nosotros vamos a buscar tierra y le ofrecemos al agricultor un contrato con unas condiciones totalmente pactadas, con un precio cerrado, con unas tablas de secaje cerradas, con una prima, con todo bien claro antes de sembrar, y creo que es una cosa importante para garantizar la rentabilidad a un cultivo. Muchas veces te prometen que te van a comprar el maíz con una prima o ya veremos luego que si tiene micotoxinas, que si está muy húmedo, que si está muy seco y se lavan las manos. Nosotros tenemos un contrato firmado, a veces lo acertamos, a veces no lo acertamos, pero siempre cumplimos con lo que hemos puesto en el contrato. Hemos empezado a trabajar en maíz ecológico. Es una novedad para nosotros. Este año ya tenemos sembradas 100 hectáreas de maíz ecológico. En concreto hemos empezado con el maíz de Palomitas y poco a poco lo podremos ir extendiendo al resto de los cultivos porque el mercado lo está demandando. Cada vez estamos más concienciados de que tenemos que cuidarnos, cada vez hay más demanda de este tipo de productos y tenemos que empezar a trabajar en ello. Entonces, lo hemos hecho de dos maneras. Primero, nos hemos certificado para trabajar con maíz ecológico, con lo cual podemos comprar maíz ecológico fuera y tratarlo en nuestras instalaciones y luego comercializarlo como tal. Y también hemos empezado a poner algunas parcelas de nuestra finca en ecológico para empezar a conocer ya de primera mano cuáles son los problemas que nos pueden surgir. Y este año ya os digo que tenemos contratadas 100 hectáreas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de maíz que trabajamos? Bueno, pues fundamentalmente Palomitas, blanco, waxy, maíz dentado o flint, maíz de calidad y como anécdotas el gigante y el azul, que son los maíces sobre los que estamos investigando actualmente. Y os voy a contar básicamente en qué consiste cada uno de ellos, las ventajas y los inconvenientes, la rentabilidad que podéis obtener si os decidís a sembrar un maíz de este tipo y luego, si queréis, podemos comentar cualquier duda que os pueda surgir. El maíz de Palomitas es con el primero que empezamos. Hacemos actualmente 4.000 hectáreas y todas las variedades que utilizamos son americanas, porque aquí en España no hay ninguna oferta de este tipo, son todo americanas. Entonces existen dos tipos de palomitas. Las palomitas que conocemos todos del cine, que explotan hacia afuera, que se llaman butterfly y que son como una mariposa, y las palomitas que explotan hacia adentro, que hacen como unas pelotas, que se llaman mushroom, y que son las que se utilizan después para bañarlas en chocolate, con caramelos o con cualquier tipo de sabor. Entonces trabajamos los dos tipos de maíz y lo hacemos con 4 variedades diferentes. ¿Cuándo se siembra este tipo de maíz?
Bueno, pues se siembra desde el mes de abril, lo normal. Si tú estás en una zona en que una siembra puede ser a primeros de abril, la palomita también se puede sembrar a primeros de abril. Si tu zona es más fría y tienes que sembrar a finales, como el maíz normal. Lo único que hay que tener atención es que no se puede sembrar en riego a manta. En riego por inundación es desaconsejable la siembra de este maíz, porque si las condiciones que vienen son favorables para la nascencia, pues no habrá ningún problema. Pero si tienes que empezar a regar porque no nace, el grano es más pequeñito, no tiene sentido, vaya. Y si luego lo tenemos que resembrar, es un enredo. Entonces, para garantizar que el cultivo empiece correctamente, tiene que ser en riego por aspersión. Respecto al abonado, es un cultivo que tiene un rendimiento inferior al maíz tradicional, aproximadamente la mitad. Entonces, el abonado también tiene que ser más reducido, no tiene que ser la mitad, pero sí que tenemos que tener en cuenta las extracciones que va a tener de unidades fertilizantes por tonelada de grano. Y es una cosa que me parece muy importante porque tenemos que estar cada vez más concienciados con la contaminación y con no sobreabonar las tierras si el grano no lo va a demandar. Y más teniendo en cuenta las zonas vulnerables y todas estas cosas que sabéis. Los fitosanitarios, que es una pregunta que nos suelen hacer muchas veces. Se utilizan los mismos fitosanitarios que con un maíz tradicional. Siempre y cuando esté registrado para maíz, se puede utilizar en palomitas. Solamente hay dos materias activas. Una, que es el foransulfurón, que no tiene registro en palomita, aunque sí en maíz normal. Y el otro es el rinsulfurón, que es un herbicida que, aunque está registrado, no tiene ningún sentido echarlo porque castigas mucho al cultivo. Y eso nosotros ya vamos diciéndoselo a todos los agricultores durante el cultivo. Después el agricultor lo riega y lo cuida de forma normal y la cosechadora y el camión siempre lo ponemos nosotros. Eso es en todos los maíces que cultivamos, la cosechadora y el camión. La llevamos nosotros al campo porque es la única manera que tenemos de garantizar la trazabilidad hasta que llega a la fábrica. Entonces, el rendimiento medio, os he puesto aquí la media, 6.500 kilos por hectárea. A unos les parecerá mucho y a otros les parecerá poco, pero esta es la pura verdad de 4.000 hectáreas de maíz. Entonces, hay agricultores que sacan 4.000 kilos y hay agricultores que sacan 8.000 kilos. Hemos llegado hasta tener 9.000 kilos de récord de producción. Y entonces, el precio que está pactado desde el comienzo son 360 euros tonelada, de la variedad que más se paga. Hay otra que se paga 300. De la que más se paga son 360 euros tonelada. Entonces, hacer vosotros mismos las cuentas, ¿no? Con el rendimiento y con el precio medio, con la cosechadora, camión, semilla, etcétera, pues creo que es un cultivo que es muy rentable para el agricultor. Los usos, pues los que os imagináis, la palomita de microondas, las palomitas para el cine y la caramelización. El segundo tipo de maíz que trabajamos se llama waxy. El maíz waxy es un maíz ceroso que la única diferencia que tiene con un maíz convencional es que su composición, el almidón que tiene es el 95%, el 99% es amilopectina, no tiene amilosa. Entonces esto le confiere unas características al grano que hace que sea más blandito, tiene un poco menos de peso específico y es el ideal para después hacer una cocción o freírlo o utilizarlo para hacer espesantes de salsas, etc. Estamos cultivando actualmente 5.000 hectáreas de este maíz. Bueno, las necesidades que tenemos realmente son 5.000 hectáreas. Y ahí os he puesto las variedades que actualmente estamos contratando. Todos los años hacemos, como os imaginaréis, un montón de ensayos buscando cuáles son las variedades que se adaptan mejor a las zonas de cultivo y que en fábrica les funcionan bien. Porque claro, si tenemos que buscar 13.000 hectáreas, tenemos que tener productos que al agricultor le encajen, que al agricultor le funcionen en sus tierras. Pero por otro lado, tenemos que abastecer a una fábrica y tienen que cumplir con esos requisitos. Entonces hacemos un montón de ensayos y todos los años intentamos sacar variedades nuevas para los que tienen inquietudes de cambiar de variedad. ¿Cuál es la dificultad de este maíz? Bueno, pues que no se puede sembrar detrás de un maíz convencional, ni un maíz transgénico, por supuesto, pero de un maíz convencional tampoco. Tiene que sembrarse en un campo que venga de no cultivo, o sea, de no cultivo de maíz, perdón, una cebada o una beza, una alfalfa, o si el año pasado ya ha sembrado waxy. ¿Por qué? Ahí tenéis una foto donde se ven los granos pintados
Y este es un efecto de la polinización cruzada. Si tú en el campo el año anterior tuviste maíz, al año siguiente, por muy bien que lo tengas, seguro que vas a tener problemas de ricio, más o menos, pero vas a tener polen isogénico en el campo y te va a polinizar de forma cruzada con al maíz waxy, y entonces te va a pasar esto. Ahí los granos que se ven pintados de negro son granos que no son waxy, que tienen amilosa. Y eso luego no lo puedes separar con ninguna máquina, ni con color, ni con densimetría, ni con nada. Y cuando el industrial se lleva esto a su casa y lo pone a freír, le queda un grano duro y un grano blando. Entonces, esto es lo más complicado para encontrar las hectáreas de este tipo de maíz. El rendimiento medio de este tipo de maíces, pues entre 11 y 12 toneladas, medio. Fijaros que son 5.000 hectáreas. Hay gente que saca 14.000 kilos y hay gente que saca 9.000. Aquí abarcamos una fecha de siembra más amplia. Empezamos desde primeros de abril, con ciclos largos como el 67-17, y llegamos pues hasta primeros de junio con el 725E. Lo más pronto que podamos para que así la cosecha no se nos atrase mucho, pero nos da margen hasta primeros de junio. El precio normalmente en contrato viene referenciado a Mercolleida. Nosotros siempre trabajamos con esta lonja, porque es una lonja que todo el mundo puede consultar, que todas las semanas sale y no es el precio de mercado, que el precio de mercado, ¿quién lo pone? Tiene que ser una cosa que todo el mundo pueda ir a una web y consultarlo. Entonces, como el rendimiento es un poco inferior, porque al tener amilopectina el peso específico es menor, la producción es un poco inferior, pues eso hay que compensarlo. Entonces damos una prima de 20 euros, Mercolleida más 20 euros, con cosechadora y camión gratis y con una tabla de secaje muy barata, con un grano a 20 de humedad, pues te están cobrando 9 euros. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando a nosotros nos llama la industria y nos dice, oye, que estoy interesado en cerrar el precio de unas cuantas toneladas, pues nosotros automáticamente, sin especular, porque lo que hacemos, si recibimos esa llamada, nosotros se la traspasamos a los agricultores, les mandamos un mensaje a todos nuestros agricultores que tienen sembrado ese tipo de maíz y le decimos, oye, que nos han salido 2.000, 3.000, 5.000 toneladas a este precio. ¿Te interesa? Y el que quiere lo cierra y el que no, no lo cierra. O sea, además de tener la garantía de la prima, tienes la capacidad de tener un precio cerrado. ¿Será el mejor? Pues no lo sabremos hasta el final. Pero, desde luego, a ti te sirve para hacerte tus números. Es decir, yo tengo estos gastos y voy a tener estos ingresos. ¿Me compensa? Pues tiro para adelante. Ya depende un poco del espíritu conservador o bueno, más avaricioso que tenga cada uno, ¿verdad? Os he puesto como referencia este año el 205, que es al precio que se ha cerrado este año, el precio fijo, al que han vendido muchos agricultores. Para que tengáis una referencia, si no estáis puestos en precios de mercado, ahora mismo la lonja de Mercolleida son 177 y lleva plana prácticamente toda la cosecha, ha subido 1 euro, ha bajado 1 euro, ahí está. Con 20 euros de prima hubieran sido 197 y los agricultores han podido cerrar a 205, pues la han acertado. Si lo hubieran fallado, pues no estarían tan contentos, pero están contentos. ¿Para qué lo usamos? Pues lo que os decía, para quicos, para excipientes, la harina para hacer espesantes, para salsas y excipientes para medicamentos. Esta es la mayor utilidad que tiene. El maíz más importante en volumen para nosotros es el amarillo, el maíz que denominamos vítreo, el maíz de calidad. Es un maíz igual que un maíz tradicional, lo único que el grano seleccionamos variedades pues, que tengan pesos específicos más altas, que sean más vítreas, porque nosotros, fijaros, lo que hacemos con este maíz es pelarlo y desgerminarlo, y además separamos las dos fracciones, y con lo que nos queda hacemos diferentes molturaciones para distintos productos, pero necesitamos tener el trozo más gordo posible para hacer los cereales de desayuno. Entonces, si ponemos un maíz que es muy blando, que tiene un peso específico muy bajo, pues no nos sirve. Seleccionamos variedades con pesos específicos de 78, 79 hacia arriba. Aquí tenéis la lista de las variedades que estamos comprando actualmente. El año de antes no has podido tener transgénico en la parcela. Claro, los agricultores que trabajan con nosotros pues ya tienen las tierras limpias, dijéramos, de maíces transgénicos. Estamos en la actualidad trabajando con 400 agricultores entre Huesca y Zaragoza, ¿vale? Pero toda la gente que quiere, dice, oye, pues esta alternativa me interesa, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues limpiarme el campo. Necesito no tener ricio de transgénico del año de antes porque si no me va a contaminar la producción.
Las siembras las podemos hacer hasta mitad de mayo, desde primeros de abril. El manejo es totalmente convencional, exactamente igual que el otro. Si sembramos más tarde hay que tener un poco de cuidado con el taladro, porque os recuerdo que el maíz transgénico, para lo único que hay gente que dice por ahí este año que hemos tenido ataques de araña roja, que el maíz transgénico sirve para defenderte de la araña roja, es totalmente mentira. O sea, lo único para lo que sirve un maíz transgénico es para no tener un ataque de un lepidóptero, en concreto de Ostrinia y sesamia, que son los taladros que más nos afectan. Y es una opción totalmente, a mí me encanta, cada uno que elija la que quiera, pero solamente sirve para el taladro. Y me sabe malo que haya gente que diga por ahí cosas que no son verdad y aprovechen para defender un maíz que no tiene nada que ver con la araña roja. Entonces, ¿qué es lo que os digo? Si nosotros ¿cómo nos defendemos nosotros? Porque nosotros no podemos sembrar transgénico. Sembramos lo más pronto que podemos porque el taladro va a ir siempre a los maíces más tardíos para asegurar la supervivencia de sus larvas. Entonces, si tú siembras pronto, es más difícil que tengas un ataque de taladro importante que la persona que está sembrando una segunda cosecha. Entonces, vigilamos eso y si tuviéramos un ataque de taladro, pues podemos tratar, porque existen productos registrados y que además funcionan de cine para hacer el tratamiento y no tener problemas de lepidópteros, ¿vale? ¿Para qué lo usamos? Pues para la semolería, y el volumen más importante de este maíz se utiliza para hacer cerveza. A mí es una cosa que me sorprendió mucho, porque no me imaginaba que se utilizaba tanto maíz para hacer cerveza. Nuestro mayor cliente es la DAM, que además participa económicamente a la semolería de Quality, y luego suministramos a toda la industria cervecera de España, a Estrella Galicia, la Zaragozana, en todas aquellas que estéis pensando. También se utiliza para hacer cereales de desayuno, para hacer ganchitos, tortitas de estas dietéticas, doritos, fritos, ese tipo de cosas son las que se utilizan con este maíz. El maíz blanco es un pequeño mercado que hay allí, no es muy grande, hacemos 300 hectáreas, que se trabaja exactamente igual que el maíz amarillo. La única dificultad es que no tiene que tener el maíz, no puede venir de maíz, igual que el waxy, para evitar la contaminación. Si tenemos ricio del año anterior y sembramos maíz blanco encima, luego vamos a tener un maíz amarillo clarito, que ya no nos va a servir para lo que lo necesitamos. Las variedades que utilizamos son estas dos, una es de ciclo largo y otra es de ciclo corto. El manejo es totalmente convencional y el rendimiento es de 14 toneladas por hectárea. Fijaros que lo remarco porque es más productivo que el maíz amarillo convencional. Es una variedad súper productiva. Y este año lo hemos sacado a 185 euros tonelada, igual que el amarillo, que me acabo de dar cuenta que no lo he dicho. Las producciones pues vienen a ser entre 12 y 13 toneladas. Fijaros, en 6.000 hectáreas pues hay gente que saca 17.000 kilos, hay gente que saca 10.000. Me parece importante porque si a un agricultor que ve allí 12 o 13.000 kilos, cuando vas a los bares y todo el mundo saca 20.000 kilos de maíz, pues dices, jo, es que esto del maíz de consumo humano es una ruina. Pues no es verdad, no todo el mundo saca 20.000 kilos de maíz y para conseguir una media como esta, pues hace falta gente que saque un rendimiento importante. ¿Y para qué se usa este tipo de maíz? Bueno, pues para la polenta, si habéis estado en Italia alguna vez, este puré que hacen con harina, para las guarniciones de las carnes, para alimentos infantiles, para comidas étnicas, para bajar el color a la tortilla, como cuando pintamos la casa, si a ti te queda el azul muy fuerte, le mezclas blanco y se baja el color, pues en la cocina pasa lo mismo, lo utilizan para bajar el color a algunos productos. Y por último os quería poner esta como anécdota, porque en la actualidad no lo estamos comercializando con los agricultores, pero forma parte de los maíces que investigamos. Nosotros nos hemos especializado en maíz para snacks, pero también utilizamos todos los cereales que se nos ocurren para hacer snacks. Todo el mundo que va a cualquier lugar del mundo, si encuentra una cosa rara que luego se puede utilizar para comer, viene y nos lo trae para probarlo. Y estamos haciendo pruebas con girasol confitero, con pipa confitera, con sorgos que expansionan como palomitas enanas que no te dejan cascarilla en la boca, que son un poco gourmet. Pero hoy, como nos centrábamos en el maíz, pues de esos no os voy a hablar. Y como anécdota tengo estos dos, que son los con los que estoy trabajando ahora, que uno es maíz gigante y el otro es un maíz azul.
El maíz gigante está pensado para utilizarlo como snack, para freírlo. Sabéis que cuando venden esas bolsas de cóctel que vienen un montón de frutos secos, pues hay unos granos de maíz que son más gordos, pero son muy duros y son muy antipáticos de comer, y estamos trabajando en una línea para mejorar ese tipo de snack que tiene una demanda en el mercado increíble. Y el maíz azul, por ejemplo, lo estamos desarrollando para la industria cervecera, porque este tipo de maíz tiene muchísimos antioxidantes. De todos los granos que hay en el mundo, es el tercero que tiene más cantidad de antioxidantes, y entonces están pensando en introducirlo en algún tipo de cerveza para que sea más saludable, que ahora está muy de moda todo lo healthy. Como resumen, pues bueno, me parece que en nuestra zona es un cultivo alternativo para el regadío extensivo, que nos hacen falta muchas hectáreas. Todos los compañeros han estado hablando de cultivos leñosos de menor cantidad de hectáreas, inversiones a más largo plazo. Este es un cultivo anual y que nos da, sin ninguna discusión, mayor rentabilidad que un maíz pienso, que es lo que hacemos fundamentalmente en Aragón. Incluimos en el trato, en muchos casos, la semilla o la financiamos a cosecha, ponemos la cosechadora, ponemos el camión. Me parece una cosa importante porque hay gente que, si quiere trabajar con nosotros, no tiene que invertir nada, bueno, tiene que tener la tierra o arrendarla, la tierra la tiene que tener, pero lo demás le facilitamos nosotros toda la inversión, se lo podemos financiar a cosecha, les podemos anticipar parte de la cosecha. Que esto, pues a lo mejor gente que está empezando o gente que está pensando en irse al medio rural y no saben cómo empezar, pues es una opción importante, porque hace falta una inversión económica para ser agricultor muy fuerte, y entonces necesitas empresas que te puedan echar una mano. Por otro lado, también el coste de secadero está incluido en algunos de los maíces o es muy reducido, que te ayuda en esto. Estaba pensando en otra cosa, porque nosotros que estamos en Monzón están poniendo, por ejemplo, mucho riego alrededor nuestro, en la Almunia de San Juan y en pueblos alrededor, y también hay mucha gente que viene a vernos y les ayudamos a poner el riego. Y entonces vienen, oye, claro, la inversión que tienes que hacer son 3.000 o 4.000 euros por hectárea para empezar, pues a lo mejor podemos ayudarte y ponemos el riego contigo, y entonces te ayudamos los primeros años o te lo financiamos. O sea que hay un montón de posibilidades para empezar a trabajar con este tipo de productos. Y luego al final es darle valor añadido al grano para satisfacer a la industria. La ventaja que tenemos nosotros es que estamos de la mano con la industria. Nosotros todos los años tenemos un montón de plataformas de ensayos en la finca, y la industria viene cada año en septiembre, octubre, a ver los diferentes tipos de maíces que tenemos, y hacen un pedido a la carta, como la carta de los Reyes Magos. Dice, ponme un big bag de esto, yo creo que me tendrías que conseguir un grano más grande, más pequeño, más blanco, más amarillo, y nosotros buscamos qué es lo que tenemos vendido. O sea, lo más triste, para mi forma de pensar, es que tenemos vendido todo esto y más, y no somos capaces de cultivarlo. Y además es que somos deficitarios de maíz, que tenemos que importar todos los años un montón de toneladas de maíz, y lo tenemos en casa y lo tenemos vendido y no somos capaces de conseguirlo. Y por último, la trazabilidad. La única manera que tenemos de diferenciarnos de los granos que están viniendo de Brasil o de Ucrania es teniendo una trazabilidad garantizada, y de esta manera pues lo podemos conseguir, darle mayor valor añadido a nuestro grano y así poderlo vender mejor. Y nada, muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna cosa lo comentamos.